Continuamos en ABC Rural Televisión con el especialista en temas tributarios, el contador Santiago Sáenz Valiente, en su análisis anticipando el año que está por venir. Nadie discute que los impuestos hay que pagarlos. Nadie discute que es el único ingreso genuino que tiene el Estado, son los impuestos. Porque si no empezamos con más emisión de papeles, con más generación de deuda estatal. Evidentemente, los impuestos es el único ingreso genuino. La recaudación total hoy que tiene el Estado Nacional son, proyectado al 2013, 850.000 millones de pesos. El total coparticipable con todas las provincias del total de la masa debiera ser un 47%. Pero el problema es que los impuestos a las exportaciones son no coparticipables, pero no porque esté definido en la propia normativa, sino porque son derecho de exportación, son de comercio exterior y está en la propia Constitución Nacional, que eso no se distribuye. Con lo cual, digamos, hay hoy, tengo entendido, alrededor de un 26-27% del total de la recaudación, si vamos al total, que se distribuye entre las provincias. Y las inequidades se generan a través de que hay jurisdicciones que producen mucho y recaudan proporcionalmente mucho menos, y aparte hay un tema de necesidades también. El régimen de coparticipación tiene en cuenta también la solidaridad. Si no, siempre las provincias pobres van a continuar siendo pobres toda su vida. El impuesto a las ganancias es el principal impuesto que debe sostener la estructura tributaria de un país. Esto es recomendación mundial, no es que se me ocurre a mí. Sin embargo, el gran problema que hay hoy es que en la Argentina el impuesto a las ganancias es absolutamente distorsivo. Creo que la distorsión que se produce es nefasta porque se está pagando impuesto sobre una renta que es ilusoria. Yo la miro y miro un número, pero en realidad no hay renta. Es absolutamente ilusoria. ¿Y por qué? Porque es ficticia, porque en realidad, al no aplicar el famoso ajuste por inflación impositivo, al no ser aplicado, hay un incremento del precio del bien que por ahí es igual, menor o un poquitito mayor que la inflación. Y en definitiva, además en el propio agro, donde me obligan a pagar lo que se llama ganancia por tenencia, ¿sí? Por el mero hecho de tener el bien e incrementar el precio del bien específico, el precio específico de ese bien aumenta, tengo que pagar impuesto sobre una renta que no está realizada y encima lo que cubre es la verdadera inflación. 30%, 25, 28, 24, no sabemos. Sin embargo, eso es todo ganancia ficticia, es un número. Y sobre eso tengo que pagar la tasa del 35%. Entonces, este es el verdadero problema. Acordate del año 2001-2002, cuando la debacle hizo que la gran mayoría de los productores agropecuarios fueran a discutir a nivel judicial esta cuestión. 35% de tasa nominal, tasa efectiva 60, 62, 64. Claro, los jueces le dieron la razón a los contribuyentes. De las 100 causas que hay presentadas, o 200 por lo menos conocidas, el 90% fueron a favor del contribuyente. Pero ¿sabés qué lo planteo yo? La gravedad terrible que hay del 2002 en adelante. Porque del 2002 en adelante tenemos 10 años donde con una inflación promedio de un 20, un 18, un 24, depende de los años, se ha tributado impuesto sobre el incremento del valor del bien. Ese impuesto que es sobre una ganancia ficticia y que como hay cortes anuales, no aparecen en forma manifiesta la confiscatoriedad. La confiscatoriedad es acumulada. Entonces es un problema de prueba muy difícil de presentar porque hay cortes anuales. Entonces este es un tema que a mí me parece crucial y que me parece que genera una situación perniciosa muy grande donde el productor está pagando un impuesto sobre algo que no es verdadera renta, por lo tanto no está considerando la capacidad contributiva. Hay muchos problemas, la verdad, en el sistema tributario argentino y es una pena porque yo creo que la presión fiscal enorme, además de que la declamemos y que la hablemos y que la discutamos y las veces que lo hemos dicho, hay detrás, aunque no parezca una actitud positiva del crítico, por lo menos de mi parte. Y tenemos que criticar la estructura tributaria para modificarla, para incrementar el desarrollo de un país como es la Argentina. Que la estructura tributaria razonable, porque el principio de razonabilidad lo acuña la propia Corte Suprema de Justicia, la razonabilidad hace que haya un gran desarrollo del país, un gran crecimiento a nivel económico y que eso sirva para todos. Creo que la Argentina tiene todo para ser mejor, digamos, en todos los aspectos.
Los argentinos, por más que nos critiquemos, somos muy buenos emprendedores, muy buena gente. Pero uno conociendo el mundo empieza a conocer esta idiosincrasia argentina que en realidad hay que lograr cultura tributaria y para eso hay que lograr educación tributaria. Insisto, los impuestos hay que pagarlos, pero la inseguridad jurídica que hoy hay, la presión tributaria que hoy hay, la actitud que termina generando en el contribuyente, donde la única forma de resolverlo hay a través de sanciones, porque además hay otra cuestión, ¿no? Que la cuestión es el gran costo formal de estar al día con los tributos. Pues no es solo el pago material del impuesto, sino la administración hoy de una explotación agropecuaria, teniendo que cumplir, vos fíjate, el tema de granos, la cantidad de normativas que hay donde el fisco hoy conoce las existencias al día, conoce la producción, conoce a qué se dedicó la tierra rural respectiva, los contratos que hay suscriptos, conoce todo. Con lo cual, ese conocimiento es porque el productor tuvo que cumplir una serie de normativas reglamentarias y eso lleva trabajo y mucho del productor y o del contador. Y te diría que del contador muchísimo. Y el contador de alguna manera también tiene que intentar cobrar los honorarios que demandó todo ese tiempo de dedicación, ¿no? Y si uno no cumple, viene la amenaza de la sanción. Inclusive en el registro fiscal de operador de granos, ¿no? Cualquier desvío que puede no ser voluntario genera una caída, una suspensión, una exclusión del registro fiscal de operadores con todas las consecuencias habidas y por haber que sabemos, ¿no? La verdad que es preocupante porque yo creo que, insisto, y soy optimista en esto, a pesar de que parezco un crítico absoluto y algunos me puedan decir, bueno, vos siempre con mala onda. No, podemos hablar de planificación fiscal, el día que vos quieras, podemos hablar de planificación fiscal. Hay muchas cuestiones que se pueden lograr de atemperar, pero el tema es la base, lo básico. Y otra cosa que también preocupa es cada vez hay más causas judiciales de orden agropecuario, judiciales tributarias de orden agropecuario. Y esto se va a incrementar seguramente cada vez más por la cantidad de obligaciones que existen a cumplir, ¿no? Y por esta presión donde por algún lado el grifo se abre. Hay que resolverlo esto y hay que resolverlo a la brevedad y para eso se están haciendo propuestas. El grupo GAPU, por ejemplo, me han contratado, estamos trabajando en eso, estamos tratando de comentar un poco todas estas cuestiones de alguna manera resumida. La gran preocupación, por lo menos de mi parte, es la falta de cumplimiento de los principios tributarios esenciales, básicos. Fíjate que el productor agropecuario hoy, como está en la normativa, hoy, después de 3.500 pesos por mes, comienza a pagar impuestos a las ganancias con una tabla que está absolutamente, digamos, vetusta, que no tiene ninguna progresividad, con lo cual el impuesto deja de ser justo.